Buen día, jóvenes. Recordemos lo que estamos trabajando. Es la última unidad, que es la tercera, es el cálculo integral. Vimos la definición de antiderivada. La antiderivada vimos la notación. Que es ese símbolo. Pues algunas integrales inmediatas. O algunas fórmulas básicas. Después trabajamos en sustitución para resolver algunas integrales. Determinamos la constante de integración. Constante de integración. Eso es lo que hemos visto. Y trabajamos ya con un método. Y ahí quedamos. Métodos de integración. Que hay varios. Y este estamos desarrollando. Integración por parte. Y vamos a ver otro que son descomposición en sumas de fracciones parciales. Yo con esos dos yo creo que es suficiente. Y si hay alguno, en otro más, entregaremos la formulita. Entonces, en integración por parte, se recurre a una formulítica, una fórmula, que es la que estoy escribiendo, U por B menos la integral de B de U. Entonces, a cierta parte del integrando, le llamamos, hacemos la asignación, y la otra es la diferencial. Esto se deriva y lo otro se integra. Y dejamos aquí, bueno, qué situaciones se presentan acá. Como ustedes ven, esta es una nueva integral, entonces puede resultar que esta es inmediata y se resuelve y ahí se acaba. O si no, se resuelve esta en otra etapa y puede ocurrir nuevamente que esta es inmediata o no la sea. Pero hay ciertas funciones donde esta se repite acá. Se repite. Entonces allí se la considera como una ecuación, se agrupa y se despeja. Y ahí quedamos. Entonces se quedó pendiente o se planteó la siguiente situación. Resolver la integral de e elevado a x, no me acuerdo si era seno o coseno, da lo mismo, seno de x. Eso es. Entonces aquí va a ocurrir que esta integral se va a repetir y ahí la agrupamos. Después vamos a hacer otro de la misma característica. Y ahí hacemos otras situaciones donde es importante hacer el comentario a qué cosa es más conveniente hacer la sustitución para derivar. Muchas veces la misma integral me indica. Veamos, entonces aquí da independiente a quien llamarle U y a quien llamarle la diferencial. Entonces sea U igual e elevado a x. Nuestra integral es e elevado a x seno de x de x. Y la diferencial es el seno. Aquí derivamos
O tomamos la diferencial, la derivada de la exponencial es la exponencial, y la antiderivada del seno es menos el coseno. Menos el coseno. Le vamos a llamar, bueno, ya le llamé I a eso, I igual el U por B menos E elevado a X coseno de X. Y la fórmula tiene un signo menos, y con ese menos me queda más la integral de E elevado a X coseno de X. Y aquí está esa integral, tal que comentaba antes, podría ser inmediata o no. En este caso no lo es, pero de la misma familia, en el mismo formato. Entonces a esta le vamos a llamar I sub 2, le vamos a llamar I sub 2 a la integral de E elevado a X coseno de X. Y la resolvemos nuevamente por parte. Llamamos U, tenemos que ser consecuente con lo que asignación que hicimos antes. Si le llamamos U a la exponencial, será el U en esta la exponencial, no tenemos que cambiar, porque si cambiamos no vamos a llegar a la misma. Vamos a llegar a I sub 1 igual a I sub 1. De B, la diferencial es el coseno de X por dx. Tomamos la derivada, E elevado a X de X. Sabemos que la derivada de la exponencial es la exponencial, y aquí la antiderivada. La antiderivada del coseno es el seno. ¿Por qué es el seno? Porque si yo derivo el seno, llego al coseno. Planteemos allí entonces I sub 2 E elevado a X, la formulita, seno de X menos la integral de B de U, que es B, es E elevado a X, el seno de X de X. Me queda E elevado a X, seno de X menos esta. Pero a esa le estamos llamando I, nuestra integral. Reemplazamos aquí en asterisco. Entonces, tenemos nuestra integral pedida, es menos E elevado a X coseno de X más esa, pero esa le estamos llamando I sub 2, que es E elevado a X seno de X menos la integral. Y ahí más la constante integración. Y aquí, tal como decía, como una especie de una ecuación, sumamos, me va a quedar 2 veces la integral, un medio, entonces, paréntesis de E elevado a X, bueno, podríamos dejarla fuera, E elevado a X, paréntesis, el seno de X menos el coseno de X, más la constante integración. Ahí está, ¿ya? Lo que quiero volver a comentar, entonces aquí, que se presenta una integral que puede ser inmediata y ahí se acaba. Y o bien resolverla y se genera otra integral por parte, aquí esta, y si es inmediata, se vuelve. Si no, en este caso en particular, es lo que se está pidiendo. Vamos a hacer otro con las mismas características. Con las mismas características donde se va en la última integral, es la que se está pidiendo. Esta es la integral, otra integral donde aparece la integral
pedía. Es la integral de secante cubo x de x. ¿No? Secante cubo. Entonces, en muchos ejercicios, tómalo o hacen las instituciones tal como está planteada allí en la integral. Para esta situación, tenemos entonces que hacer una descomposición, pensando en derivada o pensando en la integral. Entonces, en este caso, tenemos que la secante cubo, escribirla por secante x, secante cuadrado x de x. Entonces, ahí tengo que recordar cuál es la función, porque esto lo voy a derivar. Entonces, yo voy a llevar a u a la secante, porque eso yo lo puedo derivar. Eso lo puedo derivar. Sé cuál es la derivada de la secante, que es secante por tangente. Y es lo que tengo que integrar. Secante cuadrado x de x. ¿Cuál es la derivada o la diferencial de la secante? Es secante x por tangente x de x. ¿Y cuál es la antiderivada o cuál es la función? Que al derivar me resulta eso, la tangente x. Le vamos a llamar, esa es nuestra integral. La integral la ponemos acá. La integral de la secante cubo x de x. Ya. U por b, secante x, tangente x, menos esta por esa, menos la integral de secante x, tangente cuadrado x por dx. Y ahí está esa integral. Entonces, como estoy mencionando que me va a aparecer nuevamente esa, entonces recurro a las fórmulas pitagóricas, ¿no? Porque ahí tengo una tangente cuadrado. Sé que el seno cuadrado más el coseno cuadrado vale 1. Si divido por coseno, aquí voy a tener tangente, aquí voy a tener 1 y aquí voy a tener secante cuadrado. Por lo tanto, la tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x menos 1. Y ahí la voy a reemplazar. Pero la voy a escribir arriba. Voy a escribir arriba. Nuestra integral es secante x, tangente de x menos paréntesis. Secante x, tangente cuadrado. ¿Qué es esto? Secante cuadrado de x menos 1 por dx. Entonces estamos aquí, en la primera parte, o la primera etapa, que a quién le voy a llamar u y cuál va a ser la diferencial. Y aquí está entonces la formulita, u por b menos b de u. Y esta, que puede que sea inmediata o no, y ahí en este caso vamos a recurrir a la fórmula trigonométrica, reemplazamos y vamos a llegar secante x, tangente x menos la integral de secante cubo x de x y menos con menos, que es más, la integral de la secante x de x. Y ahí está la integral que me están pidiendo. Entonces, están 2 veces
2 veces la integral secante x tangente x más la integral de la secante x de x. Y algunas integrales, uno le llama así integrales inmediatas, y entre comillas, y esta es una de ellas, ¿sí? Pero un poco artificiosa, es lo que voy a hacer. Tengo 2 veces, no olvidar aquí siempre más la constante integración. 2 veces no es la integral, después de espejo. Secante x, tangente x más, entonces aquí, secante x, voy a multiplicar el numerador y el denominador por secante x más tangente x. Tangente x de x. Más la constante de x, está correcto. Más 2 veces la integral secante x tangente de x, la integral, y aquí tendré entonces secante cuadrado de x más secante de x, tangente de x, y el denominador secante de x, tangente de x por dx. ¿Y por qué se dice que esa es inmediata? ¿Por qué se dice que es inmediata? Porque si yo le llamo u al denominador, y todo esto es u, ¿cuál es la derivada de la secante? Tengo que derivar. La derivada de la secante es secante por tangente. Y la derivada de la tangente es secante cuadrado. Y esa es de la forma entonces de u sobre u. De u sobre u. Donde el u es secante x más tangente x. Y esa es la antiderivada del logaritmo natural. Ahora sí, escribimos el resultado. Aparece muchas veces cuando se trabaja con potencia de funciones trigonométricas, aparece muchas veces esto. Entonces, después se transforma en algo familiar. La primera vez que la ve uno, no, después es familiar. Se va a quedar un medio paréntesis de secante x, tangente de x, más logaritmo natural de la secante x, la tangente x, y más la constante de integración. Ahí está nuestro ejercicio, que es la integral de la secante q. Vamos a continuación a hacer varios ejercicios donde los 2 primeros, ¿a quién le vamos a llamar u? Pensemos allí. ¿A quién le vamos a llamar u? Entonces, otros ejemplos u otros ejercicios. Entonces, la integral de uno que ustedes lo visualicen de inmediato, x secante x secante cuadrado x de x, para relacionarlo con el ejercicio anterior. Casi siempre es, salvo allí en algunas combinaciones, al polinomio llamarle u, ¿ya? Salvo cuando esté combinado con la función logaritmo o con la función arco tangente. Ahí es todo lo contrario. Entonces, en este caso, el u va a ser el x, y lo que tengo que integrar es la secante cuadrado. Eso me dice
algo tengo que derivar y algo tengo que integrar. Si aquí derivo esto, me queda de x, y aquí lo integro esto. Me queda la tangente. Me voy a la formulita. X secante cuadrado x de x, u por b, x tangente de x menos la integral de b de u. Tangente de x por dx. Y aquí nuevamente comento, esta, si mi sustitución es la adecuada, esta debería ser inmediata o más simple de la que me están dando. Si esta se está complicando, es más difícil de la que entonces eso no está correcto. Y aquí continuamos al lado, x tangente de x. Y esa es una integral inmediata. ¿Por qué es inmediata? Porque la tangente la escribo seno de x sobre el coseno de x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del...? Estoy haciendo sustitución, llamando u al denominador, que es el coseno. Y la derivada del coseno es el seno, menos el seno. Eso me va a quedar la integral de x secante cuadrado x de x como x tangente de x. Haciendo u, aquí al coseno, la derivada es menos. Con ese menos me queda más. Entonces aquí vamos a llevar punto. El u es el coseno. Menos la integral entonces de menos el de u sobre el u. El de u sobre el u. El u es el coseno, la derivada es menos el seno, menos seno de menos de u. La constante la agrego al final. X tangente de x, menos con menos es más, y eso es logaritmo natural. Logaritmo natural del u. Y el u es el coseno, más la constante de integración. Ahí está. ¿Ya? Eso es la secuencia de ejercicios donde vamos a terminar la clase, donde aquí identifiquemos cuál es la sustitución adecuada. Veamos otro con esta misma característica. La integral x secante x tangente de x de x. De las mismas características. ¿Quién va a ser el u? El u va a ser el polinomio, que es en x. Y lo que tengo que integrar es la secante tangente. ¿Cuál es su antiderivada? La secante. Sea u x y lo que hay que integrar es secante x tangente x de x. Aquí tomamos su derivada o su diferencial y aquí integramos. ¿Cuál es la función que al derivar me resulta eso? La secante. Y ahí escribimos x secante x tangente x de x, x secante x, menos la integral de b de u. Y aquí está lo que trabajamos antes, ¿cierto? Que multiplicamos algo, el numerador y el denominador, y nos quedó el logaritmo natural de la secante más tangente. X secante x, tangente x de x, x secante de x, y esto ya lo vamos a tomar como una integral inmediata,
que es el logaritmo natural de secante x más tangente de x más la constante de integración. Ahí está. Entonces aquí están los primeros dos que hicimos, son donde se repite la integral que se está pidiendo. En los dos últimos, identificar cuáles son las asignaciones que hay que hacer, la sustitución. Hagamos otro donde lo vamos a hacer nuevamente por parte y el otro lo vamos a hacer por sustitución. ¿Ya? Entonces, aquí la solución, el método no es único. ¿Ya? No es único. Depende cómo lo visualicemos el ejercicio. Para la integral de x raíz cuadrada de x menos 1 por dx, usaremos dos procedimientos, o dos métodos. Dos procedimientos. El primero es por parte. Vale, usted, profesor, a lo mejor usted está empezando. ¿Y cuál va a ser el otro, profesor? El otro es lo que ya enseñamos antes, que es sustitución. Porque tenemos solamente sustitución, integración por parte, hasta ahora. Entonces, nuevamente, sí, me recuerdo qué me enseñó mi profesor. Mi profesor me enseñó que el polinomio es el que yo tengo que llamar, casi siempre. Salvo que esté acompañado con la función logaritmo, ahí cambio. ¿Ya? Pero en otros casos sí. ¿Por qué? Porque si yo le llamo u al polinomio, al derivarlo bajo de grado. Le hago caso a mi profesor, lo obedezco. Entonces digo u igual a x. U igual a x. Y esto es lo que yo tengo que integrar, que es x menos 1 elevado a 1 medio por dx. Entonces acá tomamos du igual a dx. Du igual a dx. Y esto lo integro. Y aquí ya donde ustedes tienen que tener cierta habilidad para encontrar la antiderivada de eso. Hacerla directa. No aquí nuevamente hacer una sustitución y llegar a una fórmula. ¿Ya? Lo vamos a hacer. Aquí piensen en la potencia. ¿Qué hacemos con la potencia? Le sumamos 1. Entonces vamos a tener x menos 1, 1 medio más 1, que son 3 medios. Y partido por 3 medios, que son 2 tercios. Esa es la antiderivada. Y si yo derivo eso, llego a eso. Escribamos entonces x raíz de x menos 1 de x. Me va a quedar 2 tercios del x menos 1 elevado a 3 medios, menos la integral de b de u, esa por eso. 2 tercios integral de x menos 1, 3 medios de x. Y aquí ya ocurre en este método de integración por partes, que aparece una nueva integral. Y esta debería ser más simple que esa, y lo es. ¿Ya? Y puede ocurrir que sea inmediata, que en este caso es inmediata. 2 tercios del x menos 1 elevado a 3 medios menos 2 tercios. Y resolvemos eso. Entonces la potencia nuevamente, que es x menos 1, 3 medios más 1 son 5 medios. 5 medios. Y acá por 2 quintos. 2 quintos. Más la constante de integración. Es decir, que la integral de x raíz de x menos 1 de x es 2 tercios del x
el x menos 1 elevado a 3 medios, 4 por 2 por 2, 4, 3 por 5 son 15. 15 x menos 1 elevado a 5 medios, más la constante de integración. Ahí está. Ahí está. El otro procedimiento. El otro. Usando sustitución. Usando sustitución. Y fue lo primero que hicimos. Dice, sea U igual a x menos 1. Llamamos U a eso, que está aquí. Por lo tanto, nos va a quedar U elevado a 1 medio. Pero ahí está molestando el x. Y ese x lo despejamos de aquí. El x, entonces, U más 1. Reemplazamos. Y la diferencial de x es de U, ¿cierto? De x es de U. Tenemos x, raíz de x menos 1 por dx, el x. El x que es U más 1 por el U elevado a 1 medio y por du. U elevado a 3 medios, más el U elevado a 1 medio de U. Y ahí tenemos potencia. El U, 3 medios más 1 son 5 medios. 5 medios. Y dividido por 5 medios, que son 2 quintos. Más el U, 1 medio más 1, 3 medios. Dividido por 3 medios, que es igual a 2 tercios. Más la constante de integración. Pero ¿quién es el U? ¿Quién es el U? El U es x menos 1. X menos 1 elevado a 5 medios más 2 tercios de x menos 1 elevado a 3 medios, más la constante. Y esos deberían ser iguales. Aunque así, siempre no se ve, pero tienen que ser iguales. ¿Ya? Deberían ser iguales. Aquí podemos factorizar por x menos 1 elevado a 3 medios, x menos 1 elevado a 3 medios, llegar a otra expresión más simple, y esta también, y ahí van a coincidir. ¿Ya? Ahí van a coincidir. Ya. Otra situación donde uno tenga que hacer una demostración de tipo genérica y después usar un caso particular. ¿Ya? Usar un caso particular. Ya que con esto terminamos la secuencia del método, de este método. Todas las posibilidades. ¿Cuáles son todas las posibilidades? Que esta integral que queda aquí, que sea inmediato. No lo es, volvemos a integrar. Y la nueva es inmediata o no. Si es inmediata la resolvemos. En el caso ya, en algunas situaciones como vimos en los dos primeros, la nueva se repite. Aquí entonces se pide en el siguiente
Siguiente ejercicio. Se pide letra A, verificar la fórmula. Y letra B, usar la fórmula. Entonces, verificar la fórmula dada. Mediante integración por parte. Entonces, la integral de x elevado a n, logaritmo natural de x, que es igual a x elevado a n más 1 sobre n más 1 al cuadrado, paréntesis, menos el 1 más el n más 1, logaritmo natural del x más la constante de integración. Esa es la primera parte. Y la parte A, esa es la parte A. Y la parte B, usar o hallar la integral de x al cubo logaritmo natural de x dx. Por supuesto, usando esa formulita. ¿Qué es lo que vamos a hacer de inmediato para empecemos de acuerdo con cómo está dado? Vamos a hacer la demostración. Entonces vamos a escribir acá x n más 1 al cuadrado menos 1 más el n más 1 logaritmo de x, más la constante. Voy a revisar si lo escribí bien. N más 1 al cuadrado, paréntesis, menos 1, n más 1, logaritmo. ¿Está correcto? Eso. Entonces, desarrollo. Entonces, se les comentaba que siempre, o casi siempre, conviene llamarle al polinomio, llamarle u, porque yo lo derivo, así le bajo de grado. Salvo que esté acompañado con qué función, con la función logaritmo, que en este caso. Ahí cambia. O hay otra función que es el arco tangente que tal vez va a aparecer más adelante en nuestro ejercicio. La sustitución, entonces, sea u igual logaritmo natural. Y esto es lo que yo tengo que integrar. X elevado a x por dx. Derivo. Como la derivada de u, que es 1 sobre x por dx. Y esto lo integro. Eso lo integro. Que es x elevado a n más 1 x elevado el x elevado a n más 1 sobre n más 1. Ahí tenemos lo que hay que demostrar.
uso de la forma. La integral de u de b es u por b menos la integral de b de u. ¿Quién es el u? El u es logaritmo natural del x y el de b es x elevado a n por dx. U por b. Entonces tenemos x elevado a n más 1 sobre n más 1 logaritmo natural del x menos la integral del b de u es x n más 1 n más 1 n más 1 por 1 sobre x de x. La integral de logaritmo de x elevado a n por dx, igual x elevado a n más 1 sobre n más 1 logaritmo natural del x, menos, y aquí me queda por potencias, eso es constante, 1 sobre n más 1, me queda x elevado a n por dx elevado a n. Y aquí, nuevamente repito, entonces esta integral tiene que, si la sustitución es la correcta, tiene que ser más simple que la dada, y aquí debería ser inmediata, o si no, la resolvemos nuevamente. Y es inmediata, porque es la potencia. Vuelvo allá arriba, escribo entonces logaritmo de x elevado a n por dx, x elevado a n más 1 sobre n más 1, falta el logaritmo ahí, logaritmo natural del x, menos el 1 sobre n más 1. Y aquí resuelvo esta, que es la potencia, que es x elevado a n más 1 sobre n más 1. Y ahí me aparece el cuadrado que en alguna manera están, y las potencias. Bueno, lo que continúa para llegar a la demostración es factorizar la integral logaritmo de x elevado a n por dx, x elevado a n más 1 sobre n más 1, logaritmo de x menos 1 sobre n más 1 al cuadrado x elevado a n más 1. Y le doy la presentación que me exigen, x elevado a n más 1 sobre n más 1 al cuadrado, paréntesis. Y aquí me dice menos 1, menos el 1, más entonces debería hacer esto, n más 1 logaritmo de x, más la misma, ¿cierto? Porque si yo multiplico eso con eso, llego a lo que está aquí. Perfecto. Ahí está la demostración. ¿Ya? Perfecto. Ya. Y la parte B, entonces, ¿qué sucede entonces para el caso x al cubo logaritmo de x por dx? Entonces el n es 3, tendremos x a la cuarta sobre 4 factorial menos el 1 más el 4 logaritmo de x y más la constante. Ahí está entonces haciendo uso de la formulita. Eso es, jóvenes, la sesión de hoy día. ¿Ya?
yo creo que ya quedó completo este método que es integración por partes, todas las distintas alternativas. Más adelante vamos a tener ya más oportunidades de retomar esto. Y ahí vamos a trabajar con algunas funciones que nos hemos tocado. En la clase de mañana voy a empezar con el otro método que es descomposición en suma de fracciones parciales. Aquí es algo que de alguna manera ustedes lo han trabajado en la enseñanza media. En la enseñanza media, pero aquí lo vamos a hacer todo al revés. En la enseñanza media nos capacitan para, tenemos muchas fracciones y darle la forma más simple, ¿cierto? Buscando un común denominador, sumando. Aquí vamos a hacer todo lo contrario. Tenemos la fracción y esa la vamos a descomponer en suma de fracciones parciales. Entonces, cada una de ellas va a ser una integral más simple que la dada. Eso, ¿ya? Hay varios casos aquí, ¿eh? Varios casos. Bueno, ahí vamos. Bien, jóvenes, nos vemos mañana, el miércoles. ¿Ya? Bueno, Chao, profe, cuídese. les vuelvo a repetir que la clase de la semana pasada no se hizo porque no tuve internet. ¿Ya? Me llegó como a las 2 de la tarde internet. Y el otro, tengo el día jueves 2 cursos, los 2 cursos ahí no puedo hacer la clase. Y necesitaba hacerlo, por lo menos en el otro curso. Con ustedes estoy bien por el tiempo. Ya Tamara, Kevin, Kiara, Andrés, Bastián, Felipe, nos vemos mañana, el miércoles. Chao, profe, nos vemos.